Bienvenidos a nuestro primer estudio de este miércoles 17 de febrero del año 2021. La Iglesia Cristiana Visión de Fe desde la ciudad de Guatemala se complace en presentar por mi medio el estudio de esta mañana, con un saludo a todos nuestros internautas que nos visitan en las plataformas de Facebook y de YouTube. A todos les damos la bienvenida en la ciudad de Guatemala o en cualquier parte del mundo. Les invitamos a permanecer con nosotros, a compartir este estudio. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que les avisen cada vez que haya una nueva presentación y que lo comparta con sus amigos también. El tema que vamos a estudiar hoy es el silencio de Dios, o su sinónimo, que sería cayó de amor. Cayó de hacer silencio. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has visitado con tu gracia y tu amor y tu bondad de manera tan abundante que no podemos sino solo responderte con gratitud, con alabanza por todas tus bondades. Y aunamos nuestro deseo de seguir recibiendo tus bondades a través de entender tu palabra, entender, Señor, este tema de cuando tú callaste de amor, a qué se refiere la Escritura sobre tu silencio. Bendícenos pues con el poder de tu Espíritu de sabiduría para que podamos nosotros también captar este regalo de tu silencio. A cada uno de los que estamos en este momento presenciando, ya sea que lo estoy hablando o alguien que lo está recibiendo, danos tu bendición, el poder de tu bendición para entenderlo y llevarlo al corazón y atesorarlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el tema. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre, o de mi Padre, de Abba, ¿verdad? Hemos visto en los estudios anteriores bastantes referencias a lo que significa el Abba, que son todas las promesas de Dios escritas en su palabra, que fueron como la garantía que estaban en el cielo mientras Él venía a la tierra a cumplirlas y así lograr hacer la redención de nosotros, que ese fue el objetivo principal de su venida. Entonces, la pregunta que surge si Él pone su vida es si Dios murió, ¿verdad? ¿Qué pasó si Dios murió? Y viene pues ese momento. Dios murió en la cruz del Calvario. Evidentemente no podemos estar celebrando una afirmación de esta naturaleza con que Dios murió. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la muerte es separación, es un dejar de existir, y Él tiene una vida indestructible. Todo esto lo analizamos en el estudio número 37 de hace una semana. Si usted desea profundizar un poquito esto, le invito para que lo busque en nuestras plataformas, tanto de YouTube como de Facebook. Entonces, lo que sí hizo Él fue dejar su vida eterna inactiva, sometiéndose a la vida biológica que tenemos aquí en la tierra, pero depuso pues su vida eterna e inmanente. Nuestra vida biológica se da en función de la sangre, la cual irriga nuestro cuerpo desde que estamos en el vientre materno hasta que morimos. La sangre es el símbolo o es símbolo del pecado que nos apartó de la gloria de Dios.
sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, está escrito. Entonces, como el Mesías, el Señor Jesús, no es de naturaleza pecaminosa, por eso su cuerpo no vio corrupción cuando fue puesto en el sepulcro. Toda la sangre que circuló dentro de él tenía que ser eliminada de su cuerpo. Cuando el último vestigio de sangre salió, automáticamente la vida indestructible tomó lugar en él. Lo que sucedió fue que Dios destruyó los efectos de la muerte por medio de la ofrenda de su cuerpo, en el que la sangre portadora del pecado fue derramada. Al ser sueltos los dolores de la muerte, ya que era imposible que él pudiera ser retenido por la muerte, automáticamente su cuerpo indestructible e incorruptible se puso en actividad, retomando su vida eterna, y esto lo podemos ver muy claramente en Hechos capítulo 2, versículo 33, y leo versículo 23, y leo, a este, es decir, al Mesías, ¿verdad?, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es algo que Dios planeó, que era parte del programa de Abba que él venía a cumplir a la tierra. Por eso dice, entregado, el Mesías entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, esta es la grandeza de la obra, ¿verdad? No quedó en el sepulcro esperando algún tiempo, eso no, es lo que pasó es que al ser quitado él del madero del Calvario, pues lo pusieron en una piedra horizontal y seguramente hubo un poquito más de sangre que salió en ese periodo, hasta que toda la sangre fue salida de él, entonces él cobró la vida eterna de nuevo en su lugar. Hechos 2:24 dice, y Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Dios no tiene principio, tampoco tiene fin. Hay que entender que su muerte es el sacrificio que produciría la reconciliación y el perdón de los pecados, como está escrito. Hebreos 10:1 dice, la ley, refiriéndose a la ley de Dios, o sea, a la Torá, a los escritos de Moisés, a las escrituras en general reveladas, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecados. Los sacrificios establecidos por Dios por el pecado entre Moisés y el Señor Jesús son actos que no limpiaban los pecados, que sí eran una forma didáctica para entender la gravedad del pecado y apartarse de ellos, pero las fuerzas para lograr esa separación o ese vencimiento estaban muy lejos. Así que, dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que la conciencia seguía estando. Sigo leyendo Hebreos 10:3, pero es en estos sacrificios, esos que no quitaban la conciencia, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar la de los sacrificios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. El sistema de sacrificios
por el pecado surgió en el monte Sinaí a partir o a raíz del pecado del becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel comete ese gravísimo pecado, que fue como acto de adulterio y de traición que merecía la muerte, pero el gran amor y bondad de Dios hicieron posible que fuera perdonado ese acto de rebelión, ese error del pecado. Estos sacrificios vinieron para cubrir el tiempo, un tiempo determinado, donde no se haría más sacrificios en el templo, ni sería por la forma antigua, sino que ahora ya entraba una nueva forma de entender la expiación del pecado, que fue la muerte del Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste cuerpo. No es que Dios no haya querido el sacrificio y la ofrenda, es que Él sabía que eso no era suficiente, el sacrificio de un animal. Y claro, Dios, el creador de los animales, se dolía en su corazón cada vez que se hacía un sacrificio de los animalitos, porque era un material didáctico para enseñarnos el retorno, el camino al cielo, que estaba plagado de oposición y de pruebas, de luchas y de contiendas. Entonces sigue diciendo Hebreos 10:6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo a Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. De Hebreos capítulo 10, versículo 8, que tenemos a continuación, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según tu ley. La palabra tu ley aquí en el idioma original del salmo que está citando es la palabra Torah, Torateja, tu ley, tu Torah. No es que él no hubiera querido los sacrificios, sino que los sacrificios eran insuficientes, eran incapaces de hacer la liberación permanente del pecado, eran un sistema didáctico nada más. Entonces sigue diciendo el verso 9, y diciendo luego, de aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. O sea, no quisiste, pero los sacrificios de los animalitos no eran suficientes, pero yo voy a hacer el sacrificio perfecto. Por eso yo voy a venir a hacer tu voluntad. Entonces, el versículo 10 es muy interesante y muy importante porque dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es el sacrificio perfecto. Ahí se terminó el sistema de sacrificios en la ofrenda y en la persona del Mesías. Ahora bien, Dios nos dio acceso a través del velo de su cuerpo. Ya con él, cuando tomó la vida biológica como la de nosotros, nos dio un acceso para tener la liberación completa del pecado. Sigo leyendo en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese es el regalo tan grande, sacerdote que viene a abogar, a interceder por nosotros. Así que la invitación es a que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, para que purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y es muy interesante el cierre de esta sección, donde dice un par de cosas que son tal vez
como salidas de lugar, pero no son salidas de lugar, sino que debido a ese gran sacrificio, a esa gran obra de redención, nosotros debemos procurar congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos se han acostumbrado, sino que exhortándonos y además teniendo presente que aquel día se acerca. Es decir, hay necesidad de no solo recibir, sino también actuar en consecuencia de lo que hemos recibido. Ahora quiero comentarles algo muy interesante, volviendo al tema original del silencio de Dios o cuando Dios cayó. En el mundo jasídico, en la teología de Chabad, que es un grupo religioso muy numeroso en el judaísmo, existe un concepto similar a lo que estamos tratando, que dice, más o menos, cito, y dice así: la forma más oculta. ¿Qué es qué es la sabiduría de lo alto? Temas que han abordado Santiago y Pablo con bastante profundidad, pero veamos lo que dice la teología jasídica. La sabiduría de lo alto es llamada, o es aquella en la cual resplandece la luz de Dios o de la deidad con su más grande potencia. ¿Y cuál es esa sabiduría? Pues el nombre que tiene es anulación de la propia existencia. Y es muy interesante porque esta teología pues no aceptan, no están pensando en Jesús como el Mesías, ellos no lo están viendo así. Pero tomemos el concepto de la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la anulación de la propia existencia? ¿Qué significa eso? Que solo Dios podía tener el poder de poner su vida, lo que dice Juan 10:18, de anular su propia existencia y volverla a tomar. A este atributo de anulación se le conoce también con el nombre de las 32 sendas de la sabiduría. Y tiene los siguientes nombres. Vamos a ver los nombres de estas 32 sendas de la sabiduría. En esta teología se llama Av o Padre, Emet o verdad. Entonces dice, Av, ¿por qué se le llama a esta sabiduría de lo alto Av? Porque es la fuente de la misericordia, esta sabiduría, como está escrito. Como el Padre conoce y se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que lo temen. Lo normal es que un padre muera en lugar de sus hijos. Eso es lo natural. A ese acto de Abba o de Ab se le llama Ab Padre, porque genera descendientes espirituales también que se vienen a ser los receptores de la justicia y de la piedad. Y terminan por tener un ruaj, o sea, un ánimo, un poder humilde, los cuales no son engendrados por voluntad de carne y de sangre. Por lo tanto, carecen de elementos de que jactarse. Los 32 senderos de la sabiduría, este concepto de la anulación de Dios, de su propia existencia, conocido también en esta teología como los 32 senderos de la sabiduría, o en la teología que venía diciéndole la teología cristiana, digamos, de la sabiduría de lo alto, que maneja y disertan sobre ella muy bien Pablo y Santiago. Entonces, los 32 senderos de la sabiduría se corresponden con Ab en el capítulo 1 de Génesis, y es que la Biblia está escrita pues obviamente en caracteres hebreos o arameos cuadrados, y existen 22 letras, las 22 letras más las 10 expresiones de creación. En Génesis 1 hay 10 expresiones por medio de las cuales creó Dios y organizó todo este vasto universo. Esas son las 10 expresiones más las 22 letras hebreas, son los 32
senderos de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ahí está contenida toda la revelación en las combinaciones de las letras, de las figuras de los holocaustos y de los sacrificios. Ahora, ¿por qué a los senderos de la sabiduría, a estos senderos de la sabiduría, se les da estos nombres? Vamos a repetir un poquito. Se les da el nombre de Ab, Padre, Emet, verdad, Kodesh, santidad, Reshit, que es el Mesías, y piedra, Aben. ¿Por qué se les da estos nombres? Ab, porque corresponde con el Padre, como ya dijimos, a la misericordia, el atributo entrañable de misericordia y la capacidad de engendrar descendientes. Por eso Él está deseando engendrar descendientes en esta época. Claro, descendientes son descendientes espirituales, ¿verdad? Lo normal y natural es que el padre muera en lugar de sus hijos, y Ab se le llama Ab porque genera descendientes espirituales que vienen a ser receptores de la justicia y de la piedad, y terminarán por tener ruaj, un ruaj o un ánimo humilde, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, y por lo tanto carecen de elementos de que jactarse. Los 32 senderos de la sabiduría corresponden a Génesis 1. Al terminar esta sección en el libro de Santiago aparece la pregunta que dice: ¿por qué se le llama sabiduría a esta capacidad de anulación? Bueno, es por la capacidad de engendrar hijos, por la capacidad de ser verdad, por la capacidad de callar. Cuando la sabiduría de lo alto se reveló en este mundo por medio del Señor Jesús, Él cumplió esta función de la piedra, del Ab. Vimos en un estudio pasado que Ab, la piedra, se le llama piedra porque las letras que forman la palabra piedra es Eben, y con estas palabras con estas letras se puede formar el nombre Hijo y el nombre Padre, que viene a coincidir con lo que estamos diciendo. Ahora, piedra en particular es por esa capacidad de Dios de haber puesto su vida inmanente, su vida eterna a un lado, de venir y accionar aquí, y aunque aquí se le pidiera que hiciera cosas como defenderse o que se le agrediera de una o de otra manera, él no reaccionó porque tenía la capacidad de callar, la capacidad de mantenerse, de enmudecer. Y esto lo vemos maravillosamente expresado en el libro del profeta Isaías, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero o un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció. Piedra, la roca no habla, la roca se queda calladita, enmudece, así no abrió su boca. Esta es la sabiduría de lo alto, la máxima capacidad de poner todos los derechos con el propósito de lograr algo más elevado, como es la redención de un ser querido, de un ser amado. Para eso tenía que haber una autoanulación. Ese es el secreto de la sabiduría de lo alto. Y es imposible de entender. En Juan 10:19, cuando vemos que él le expresa a sus contrincantes y adversarios y les dice: nadie me quita mi vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla ahí y poder para volverla a tomar. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Claro, es que ellos, los judíos, no estaban en estos interlocutores, los judeanos, no los judíos, sino los habitantes de la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, no estaban en capacidad de entender esa autoanulación divina. Ellos, todos nosotros
Cuando estamos inmersos en un problema, sobre todo si nos atañe una ofensa que contra nuestro honor, nuestra honorabilidad, no podemos quedarnos callados. Nosotros queremos defendernos, salir a espadear, salir a buscar y hacer la justicia, y que todos se den cuenta cuán equivocados están siendo nuestros detractores. Pero eso muchas veces lo que hace es entorpecer nuestra defensa y nuestra claridad, porque hasta hay un dicho que dice que el que da explicaciones no pedidas son acusaciones manifiestas. Y la capacidad de anularse, esa solo la pudo tener el Mesías, el Señor, en su divinidad, en su venida a la tierra para ser Padre, Ab, y para ser piedra, Eben. Estos interlocutores no lo entendían, muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo hizo? Unas acusaciones espantosas. Y él tenía el poder para defenderse, el poder para aclarar: no, miren, ustedes están equivocados. Eso muchas veces a nosotros, tomar nuestra defensa, nos ha llevado a sufrir más, a ser más heridos, más lastimados, y nunca aclarar las cosas, nunca vamos a lograr que los demás entiendan nuestra posición. Así que, a la pregunta inicial, si Dios murió, pues es impropia. Dios no murió, no puede morir, pero sí pasó algo. Sí, digamos que Dios se silenció durante el periodo que estuvo en la tierra, deponiendo su vida indestructible, su vida eterna, y dejándola en las promesas, y tomando una vida biológica como la nuestra para venir y hacer el proceso de redención en la tierra. Hubo un silencio, tal vez no total, pero sí hubo un silencio en los cielos. Allá estaban las promesas, pero Él estaba aquí en forma disminuida. Sin embargo, ese silencio llegó todavía más al extremo. Veamos. No es posible decir que Dios murió. Al contrario, lo más que puedo llegar a afirmar es que Dios se quedó quieto, que la alabanza se quedó quieta, aguardando que Dios saliera de este silencio que Él mismo había tomado. Veamos unas profecías o unas escrituras muy alusivas de forma poética a este acto de amor del Señor. Y eso lo podemos ver en el Salmo 83, y leemos, dice: cántico, salmo de Asaf, Dios no guarde silencio. Bueno, podríamos decir que si estamos afligidos, atormentados por alguna persecución, quisiéramos que Dios nos defendiera, que no guardara silencio, quisiéramos que Dios interviniera. Puede ser que sí, este salmo se refiera a una ocasión que el salmista tuvo que pedir que Dios interviniera, y que también nosotros tenemos esas oportunidades, esas situaciones en que necesitamos que Dios hable y demuestre que somos inocentes. Pero quizá también el salmista está profetizando el silencio divino. Pues si Dios se cayó, la alabanza va a estar quieta, porque Dios está callado. Dios depuso una parte, y su honra, en disminución de su honra, viene al mundo físico, entra con un velo, precisamente para que este mundo no sea destruido con su potencia de haber venido con su vida inmanente e indestructible. Lo hubiera destruido, no hubiera podido haber salvación. Pero como Él no viene a destruir, porque no vino a condenar el mundo, vino a redimirlo, a que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, Dios no murió, Dios se quedó quieto, Dios se cayó. Veamos unos comentarios a este versículo. La palabra silencio es de mí. Es un sustantivo derivado de la raíz primordial damán, o sea, callar.
que significa, entre otras cosas, cesar, cortar, destruir, perecer, reducir al silencio y aún morir. Eso es lo que hizo Dios. No una inexistencia, no perecer, sino esa autoanulación como parte de la sabiduría divina, como parte del camino al éxito, cuando uno no busca su gloria, sino que permanece en la humildad. La otra palabra que usa el salmista es la palabra calles. Calles es un verbo futuro, callará de amor, cuya raíz primordial es harash, con amplios significados como guardar silencio y dejar tranquilo. Pero hay una escritura más en Sofonías que es muy impactante, que es muy hermosa y que viene a expresar como el cierre de lo que estamos diciendo. Adonai está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Esto es impresionante. Él callará de amor, callará de amor. Su silencio es por amor. Es que Él venía a que toda la culpa, toda la maldad humana fuera anulada completamente, y para eso se necesitaba la autoanulación, especialmente en el momento de estar en la cruz y los 3 días en que fue el completo silencio de Dios mientras toda la sangre era derramada y salía de su cuerpo para que así pudiera completarse el trabajo de la redención. La expresión callará de amor viene a repetir la expresión del Salmo que vimos anteriormente, el Salmo 83:1, y es la misma raíz de la palabra callar, que allá, que es harash, callar, que es llegar al silencio. Entonces, el bendito silencio de Dios fue el arma más poderosa, la capacidad de la autoanulación divina que derrotó las fuerzas del mal, las fuerzas de la acusación y de la condenación a la que estábamos nosotros sometidos por toda la eternidad. Pero cuando Él derrama su sangre y sale totalmente la sangre y luego retoma su vida eterna y con ella recibiendo el nombre más elevado que es el Señor salva, brindándonos a nosotros la capacidad de ser redimidos, de estar restaurados y reconciliados para tener de nuevo acceso al árbol de la vida. Esa es la maravilla del amor de Dios. El silencio divino cayó de amor, cayó porque necesitaba restaurarnos y necesitaba redimirnos. Bendito sea su nombre por ese amor tan grande. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos muestra tu silencio, tu capacidad de anularte a ti mismo, Señor, que fue en ese monte, en ese Gólgota, donde callaste plenamente en los últimos 3 días de tu visita a la tierra, hasta que toda la maldad, hasta que la redención fue completada, Señor, y de ahí te levantaste con una vida indestructible hacia los cielos, y desde ahí vendrás para tomarnos y para hacer con nosotros también esa transformación, si estamos vivos, de ya no seguir deteriorándonos con la concupiscencia, con el pecado, ni con la mortalidad en nuestro cuerpo, sino ser libres de las cadenas de la muerte y de la corruptibilidad y del pecado. Gracias, Señor, por ese amor tan grande con que nos brindaste el volver a tu paraíso, a tu huerto. Gracias, Señor, porque eso te da un renombre, como está dicho,
En ningún otro hay salvación, porque no tenemos otro nombre debajo del cielo a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, que el nombre del Dios eterno, el que salva, Yehoshua, Yud, Hei, Vav y Shua, que es el nombre de Adonai, el nombre del Señor, traducido Jehová en nuestras Biblias, y Shua, que es la partícula como un sufijo sobre la palabra salvación. El Señor salva, nos salvó a nosotros por propia iniciativa, aunque para ello tuvo que expresar su autodominio y autocontrol de manera absoluta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo esperamos para nuestro estudio del próximo miércoles, y el ínterin, el domingo, tendremos un mensaje para ustedes que los edificará también por estas plataformas. Únase a nuestros canales, dele clic en las suscripciones y sea parte de nuestro equipo. Que Dios los bendiga con salud y con salvación y con redención. Hasta la próxima.